¿En alguna ocasión le has dicho a alguien o te han dicho, organiza ese desorden? Observa a tu alrededor. ¿Ves orden o desorden? En termodinámica existe un término relacionado con el desorden. ¿Sabes cuál es? Durante esta clase lo vamos a trabajar. Acompáñame. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, un vaso de cristal, un gotero, agua a temperatura ambiente, acuarela, mucha concentración y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de Química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis. Hemos avanzado mucho en este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Les insto a continuar construyendo sus conocimientos científicos. Iniciemos. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones y darles explicación utilizando los principios fundamentales de la química. Analizar las consecuencias energéticas derivadas de la interacción de la materia. En la clase anterior se trabajó que la termoquímica es la parte de la termodinámica que estudia las transformaciones que sufre la energía calorífica en las reacciones químicas. La entalpía es una magnitud termodinámica que se representa por la letra H mayúscula. Está referida a la cantidad de calor contenida en una sustancia. La variación de entalpía se representa como delta H. Muestra la cantidad de energía calorífica que absorbe o cede una reacción al entorno. Si la reacción es exotérmica, la variación de entalpía, delta H, es negativa o menor que 0. Si la reacción es endotérmica, la variación de entalpía, delta H, es positiva o mayor de 0. Durante la clase de hoy estaremos trabajando con la entropía. Dentro de la termoquímica, la entropía figura como una especie de desorden de todo aquello que es sistematizado. Es decir, como la referencia o la demostración de que cuando algo no es controlado, puede transformarse y desordenarse. Observa la ilustración, donde se representa este sistema. Las partículas distribuidas al principio están separadas. Y compara los siguientes pasos, cómo van cambiando desde un estado más disperso o desorganizado a uno de más orden. Ahora vamos a imaginar que tenemos una caja con 3 divisiones dentro de la caja. Y en cada división se encuentran 3 colores diferentes de canicas: azul, amarillo y rojo, respectivamente. Las divisiones son movibles, así que me decido a quitar la primera de ellas, la que separa a las canicas azules de las amarillas. O sea, se van a juntar las canicas azules con las amarillas. Lo que estoy haciendo dentro del punto de vista de la entropía es quitar un grado o índice de restricción a mi sistema. Antes de que yo quitara la primera división, las canicas se encontraban separadas y ordenadas en colores. En la primera división, las azules, y en la segunda, las amarillas.
y en la tercera, las rojas, estaban restringidas dentro del sistema en cierto orden. Al quitar la segunda división, estoy quitando también otro grado de restricción. Las canicas se han mezclado unas con las otras, de tal manera que ahora no las puedo tener ordenadas, pues las barreras que las restringían han sido quitadas y todas se han mezclado. La entropía de este sistema ha aumentado al ir quitando las restricciones, pues inicialmente había un orden establecido y al final del proceso, en este caso, el quitar las divisiones de la caja, no existe orden alguno dentro de la caja. La entropía, en este caso, una medida del orden o desorden de un sistema o de la falta de grado de restricción. La manera de utilizarla es medirla en un sistema inicial, es decir, antes de remover alguna restricción y volverla a medir al final del proceso que sufrió el sistema. Debemos de entonces medir cómo estaban las canicas en la caja al principio, cómo estaban en orden, y luego que remuevo las divisiones, se mezclan todas y puede ser llamado estado de desorden. Es decir, que un alto nivel de desorden implica alta entropía y un bajo nivel de desorden, baja entropía. Para comprender mejor este concepto, es necesario realizar ejemplos tangibles, como en la naturaleza. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplos de entropía en la naturaleza. La erupción de un volcán, un incendio, agua podrida, el agua cayendo de una cascada y el naufragio de un barco. ¿Por qué crees que se consideran estos casos como ejemplos del aumento de la entropía? Analiza, reflexiona y contesta. Según lo que hemos trabajado hasta ahora, considero que puedes realizar la siguiente actividad. Vamos a comprobarlo. Observa las siguientes imágenes y contesta. 1. La erupción del mismo volcán. Ilustraciones A y B. ¿En cuál de estas dos imágenes se observa más desorganización? 1. La erupción del mismo volcán. Ilustraciones A y B. ¿En cuál de estas dos imágenes se observa más desorganización? 2. En la imagen C, ¿cuál estado es más ordenado? ¿Las cartas o barajas repartidas o colocadas en su caja? Repito, en la imagen C, ¿cuál estado es más ordenado? ¿Las cartas o barajas repartidas o colocadas en su caja? 3. ¿Cómo relacionas lo observado con la entropía? 3. ¿Cómo relacionas lo observado con la entropía? Espero que hayas podido realizar la actividad sin ninguna dificultad. Recuerda que confío en tu capacidad. Ahora bien, ¿conoces los conceptos de sistema inicial, sistema final, sistema reversible e irreversible? Más adelante estaremos tratando dichos conceptos relacionados con la entropía.
Pero antes de continuar, es bueno recordar que hemos trabajado hasta este momento de la clase. A ver, dime. Hemos definido el concepto de entropía. Vimos ejemplos de entropía en la naturaleza. Y realizamos una actividad para afianzar el aprendizaje. Vamos muy bien. Continuamos con el desarrollo de la clase, mostrando un ejemplo muy común en nuestra vida diaria. Este nos puede hacer entender el concepto concreto de entropía. Veamos y escuchemos. Tenemos una habitación ordenada que representa un sistema inicial. Ahora bien, con el entrar y salir de la habitación la desordenamos. Tiramos la ropa en los muebles, en la cama, cambiamos objetos de lugar, entre otras acciones. Hemos cambiado el sistema inicial y ahora tenemos un sistema final que es igual a una habitación desordenada. Si quieres colocar las cosas para que la habitación esté ordenada, te costará más o menos esfuerzo. Nosotros decimos trabajo, en función de lo desordenada que acabará la habitación. Mientras más desordenada esté la habitación, implica que necesito más trabajo para volver a ordenarla, es decir, volver al estado inicial. La habitación al principio tenía muy poca entropía, ya que estaba bastante ordenada, pero después del proceso pasó a estar desordenada y aumentó la entropía. Cuanto más ha variado el sistema inicial de la habitación ordenada, más esfuerzo me costará volver a ese estado inicial. Ahora tengo más entropía en la habitación o más desorden. No solo es más difícil volver al estado inicial, cuanto más lo desordeno, sino que además tendremos menos posibilidades de volver al sistema, en este caso la habitación, al estado inicial. Incluso pudiera ser que nunca lograra volver al estado inicial de hipotético orden de la habitación, o sea, que la habitación no quede igual de ordenada que al principio. Si esto ocurre, decimos que el sistema es irreversible. Los estados irreversibles aumentan la entropía. Los estados que hemos cambiado mucho o se han desorganizado bastante tienen mucha entropía. Podemos decir que si un sistema experimenta un gran aumento de la entropía en el proceso de cambio, el sistema se vuelve irreversible. Veamos y escuchemos algunos ejemplos. Cuando rompemos un plato, el plato roto tendrá una gran entropía porque es irreversible. Ya no podremos dejarlo como estaba al principio. Del plato nuevo al roto se experimenta un gran aumento de la entropía. Freír un huevo es otro proceso irreversible. Otros sistemas irreversibles son cuando la barra de las verjas se oxidan y cuando se quema un papel. Veamos un ejemplo físico y real de un sistema irreversible. Hazlo conmigo. Tengo agua, un vaso de cristal, acuarela y un gotero. Vamos a ver nuestro sistema inicial, que es el agua. Tomamos un poco de acuarela en el gotero y dejamos caer unas cuantas gotas en el agua.
Observa cómo la acuarela se mezcla con el agua. Y esa mezcla es nuestro sistema final. ¿Viste cómo se mezclaron? Se convirtió en otro sistema. Ya no tenemos el sistema inicial del agua sola. Ahora tenemos un sistema de agua con acuarela azul. Pero lo que nunca vamos a lograr ver es que las gotas de acuarela que mezclamos con el agua se vuelvan a separar. Por eso podemos decir que la entropía aumentó en el sistema final. Ya no tenemos el mismo sistema inicial y es irreversible. ¿Por qué? Porque no podemos separar las gotas de acuarela del agua. Se convirtió en un sistema irreversible. Repasemos un poco. Entropía indica el grado de desorden de un sistema. Entropía es la tendencia de pasar estados ordenados a estados desorganizados y finalmente al caos. En una medida de desorden, mayor entropía significa mayor desorden. Menor entropía significa mayor orden. La entropía es una propiedad de estado en la que importa solamente el estado inicial y final, independientemente del cambio recorrido para pasar de uno a otro de los estados. Ahora bien, ¿cómo medimos la entropía? La manera de utilizarla es medirla desde el sistema inicial, es decir, antes de cambiar el sistema y volverla a medir al final del proceso que sufrió el sistema o sistema final. El símbolo de la entropía es S mayúscula. Analicemos la fórmula de la entropía. Acompáñame. Tenemos la fórmula de la entropía. Un triángulo o delta, una S mayúscula, es igual a S mayúscula, F minúscula a su lado, menos S mayúscula y minúscula al lado de la S, donde delta S es igual a la variación de la entropía. S mayúscula y F minúscula será igual al sistema final. S mayúscula y minúscula es igual al sistema inicial. Se lee de la siguiente manera. La variación de la entropía será igual al sistema final menos el sistema inicial. De tal modo que una variación pequeña del estado inicial será igual a poca entropía en el estado final. Una variación muy grande del estado inicial será igual a gran entropía en el estado final. La entropía es una función o propiedad de estado, como explicamos antes, es decir, que solo depende de su estado inicial y final, sin tomar en cuenta los procesos de transición o intermedios que tienen lugar en el proceso. Por lo que debemos tomar en cuenta los estados de la materia en estos procesos. Por ejemplo, una sustancia en estado sólido se encuentra en un estado ordenado, pero se funde o se disuelve pasando a estado líquido más desordenado. Si hierve, pasa a gas. Ya sabes
que en el estado gaseoso hay mayor espacio entre las partículas y aumenta en mayor medida el desorden. Es decir, que en un sistema el estado gaseoso es más entrópico que los estados sólidos y líquidos. Ahora vamos a resumir la clase de hoy. La entropía es la medida de desorden a que tiende un sistema. Se representa con la letra S mayúscula y su fórmula es delta S es igual a sistema final menos sistema inicial, o variación de entropía es igual a sistema final menos sistema inicial. Si un sistema experimenta un gran aumento de la entropía en el proceso de cambio, el sistema se vuelve irreversible. Mientras mayor es la entropía, significa que existe mayor desorden. A menor entropía significa más orden. La entropía es una propiedad de estado en la que importa solamente el estado inicial y el estado final. El estado gaseoso es más entrópico que los estados líquidos y sólidos. Practica el tema trabajado realizando las siguientes actividades. Responde las siguientes afirmaciones con una V si es verdadero y una F si es falso. 1. En el cambio de estado de H2O líquida o agua cambia a H2O gaseoso, se produce un aumento de entropía. Repito, en el cambio de estado de H2O en estado líquido a H2O gaseoso, se produce un aumento de entropía. 2. Existen procesos de entropía irreversibles. Repito, existen procesos de entropía irreversibles. 3. Mayor desorden en un sistema significa mayor entropía. Repito, mayor desorden en un sistema significa mayor entropía. 4. Toda reacción exotérmica es espontánea. Repito, toda reacción exotérmica es espontánea. 5. En toda reacción química espontánea, la variación de entropía es positiva. Repito, en toda reacción química espontánea, la variación de entropía es positiva. Segunda actividad. Enriquece tu vocabulario científico. Utiliza estos términos termodinámicos en procesos químicos. 1. Entropía. 2. Estados. 3. Irreversible. 4. Espontaneidad. 5. Caos. 6. Reversible. Te daré un ejemplo con la primera. Entropía. Lo utilizamos científicamente de la siguiente manera. Cuando el agua líquida, por el cambio de estado, pasa a agua en estado de vapor, aumenta
la entropía. Aumenta la entropía. Utilicé la palabra entropía. Tercera actividad. Investiga la biografía de Rudolf Julius Emmanuel Clausius y sus aportes a la termodinámica. Repito, investiga la biografía de Rudolf Julius Emmanuel Clausius y sus aportes a la termodinámica. Recuerda consultar con tu maestro guía y en fuentes confiables de información para aclarar dudas y obtener mayor dominio del tema. Indaga, analiza, cuestiona y reflexiona. Jóvenes, será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes. Bendiciones.